Tenemos a esta hora la posibilidad de conversar vía telefónica con el abogado Luis Edgar Morales Joya, quien es precisamente parte de la defensa del expresidente salvadoreño Francisco Flores. Abogado, mil gracias por acompañarnos una vez más. Es un placer recibirle. ¿Cómo se encuentra? Igualmente, gracias. Muy buenas noches. Gracias Dígame. a usted. Quería preguntarle en primera instancia, ¿es legal? ¿Cómo se entiende que un juez dictamine arresto domiciliar para el expresidente Francisco Flores y de la noche a la mañana se cambie la seña y una cámara ordene que el expresidente deba ser trasladado a un centro carcelario como cualquier otro ciudadano? ¿Cómo se explica esto? Pues precisamente eso es parte de la subjetividad que hemos encontrado en la resolución de la Cámara. No han cambiado, no se han modificado para nada la situación de él de presentarse a juicio. Él estaba bajo un control policial efectivo, directo, tal como lo dice en la información, aproximadamente 30 efectivos lo custodiaban en su propia casa, entonces no había ni una tan sola posibilidad de fuga. En ese sentido, las resoluciones de la Cámara al respecto, pues definitivamente es eminentemente subjetiva. ¿Está la Cámara por encima del juez que llevaba la causa, abogado? Sí. En materia de recursos es el Tribunal Superior. Y entendemos entonces Y que en tiene una... consecuencia, la resolución del Tribunal Superior tiene que ser obedecida. Claro, porque tiene una competencia superior precisamente, está por encima de lo que el juez pueda determinar en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Es la pregunta de rigor con su defendido. ¿A dónde fueron? ¿Fue trasladado a la División Antinarcóticos? ¿Qué garantías tiene allí el expresidente Flores ya como ciudadano juzgado y entendemos con un proceso judicial? ¿Cuáles son las garantías de sus derechos y ustedes como defensa qué están articulando para concretar precisamente una pronta salida, si es que es viable? Fundamentalmente debe quedarse bien claro que en relación al proceso no tiene ninguna injerencia el que esté en un lugar o en el otro. La Cámara es categórica al afirmar que tanto en su casa con arresto domiciliar como en la policía con detención provisional, ambas implican una privación de libertad. En el fondo es la misma circunstancia que esté en un lugar o en el otro. Definitivamente, ¿cómo se llama? El cambio es eminentemente arbitrario. Es no querer tenerlo aquí y tenerlo en otro lugar, nada más. Pero privado de su libertad estaba en los dos lugares. Claro, pero las condiciones, abogado, que tendrá ahora el expresidente Flores, no es lo mismo estar en su casa que estar precisamente en un recinto carcelario, bien sea de la División Antinarcóticos o cualquier otro centro penitenciario común en el país. ¿Cuáles van a ser, digamos, las prerrogativas o las diferencias que tendrá en cuanto a atención o no las va a tener? No, definitivamente, ¿cómo se llama? Es una situación ya interna dentro de la policía, de cómo lo van a ubicar a él y bajo qué circunstancias va a ser atendido, como por ejemplo en alimentación, como por ejemplo en salud, en qué lugar va a estar. Definitivamente esta ya es una decisión interna de la policía. Ya no está en el control del juez, digamos, en el sentido de en qué cuidado no va a estar. Definitivamente es igual, nada más que no está en su casa, sino que está en una cárcel. Diferencias de espacio, de comodidad, es la única que podríamos decir. Pero para efectos del juicio no hay ninguna diferencia. Abogado, ¿usted cree que esta Cámara haya tenido presiones de algún sector o de algún tipo de personas interesadas en que el expresidente Flores sea recluido en una cárcel, bien sea común o no, y que se le derogara este beneficio de arresto domiciliar con el que gozaba? Definitivamente no lo podría afirmar con exactitud que si hay o no presiones, pero ustedes son los mejores testigos de todo lo que se giró en torno a la resolución del juez Levis y Talmir, que era una resolución bien fundamentada en un criterio por todos los tribunales aceptado, que es la presentación voluntaria que un imputado hace en el juicio. Esta presentación voluntaria implica que ya no va a haber frustraciones en ese juicio con una no comparecencia del imputado. Ese era uno de los objetivos principales de su comparecencia al juicio.
Esto definitivamente, todo ese contexto social del cual ustedes fueron testigos, evidentemente ninguna cámara quería colocarse en la misma situación de crítica que se ha dado para el juez Levis y Salmir. Entendemos. Abogado, con respecto al estado de salud del expresidente Flores, ¿cuál es? Le pregunto esto porque hay algunos analistas que opinan que el expresidente pudiera referir problemas de salud para obtener quizás algún tipo de beneficio o de libertad condicional o una fianza. Quisiera que por favor nos explicara si esto es posible y cómo se encuentra la salud del expresidente en este momento. No, definitivamente, ¿cómo se llama? Hasta el momento no le podemos dar mayores referencias. Él externó al momento de la audiencia especial con el juez que él tiene dolencias particulares. Por ejemplo, él tiene unas bombas en sus dos ojos que le han impedido que él pierda la vista, por ejemplo. Él también tiene necesidad de mantenerse en constante ejercicio por ciertas dolencias que le han ocasionado hasta las posibilidades de coágulos, pero son, digamos, latentes, no es que ya están en ese momento ya con fuerza. Esa es la manifestación que él hizo desde un primer momento. Bien. Ahora, con respecto al tema de la duración del proceso, abogado, usted cuando conversamos hace par de días, quizás alguna semana, cuando salió a la efervescencia precisamente este tema del expresidente Flores, nos decía que el proceso podría ser largo, inclusive de hasta 4 años. ¿Ustedes como defensa están preparados para asumir ese reto y durante ese tiempo el expresidente tiene que permanecer en el mismo lugar, es decir, en la división antinarcóticos? No. Si en un momento determinado, de aquí a noviembre, que es el primer plazo, llamémosle así, que tenemos, se modifican circunstancias o elementos probatorios en su favor, nosotros como defensores tenemos todo el derecho de pedir lo que se le llama una revisión de medidas. Si en el transcurso de este tiempo, de aquí a noviembre, por ejemplo, hay problemas de salud, él tiene todo el derecho de ser atendido en un centro hospitalario como cualquier imputado tiene ese derecho. En noviembre existe la posibilidad de que ahí se realice la audiencia preliminar o que se extienda por 6 meses más. Esos son los plazos, digamos, que ahorita podemos tener a nivel de probabilidades. El que ya tenemos exacto es al del mes de noviembre. Bien, abogado, en noviembre se va a determinar si el caso de él pasa a sentencia o no. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por permitirnos conversar con usted a esta hora. Ha sido un inmenso placer. Gracias. Solo quisiera dejar una constancia. Adelante. El presidente Flores se presentó y está sujeto a todas las decisiones judiciales y las va a respetar. Él no vino para estar en su casa, él no vino para estar en una cárcel. Él se presentó para resolver su problema. Y si un tribunal, con fundamento o sin fundamento, indica que él va a estar en la DAM, por ejemplo, él va a cumplir esos compromisos sin ningún problema. Porque su intención no es estar cómodamente. Su intención es resolver su problema por las vías legales adecuadas al respecto. Y como se lo dije la vez pasada, es impensable que alguien se va a presentar voluntariamente a juicio para al día siguiente pretender huir. Eso no hay ni siquiera una muestra de intencionalidad de su parte para huir del proceso. Por eso se presentó. Muchísimas gracias, abogado, por permitirnos conversar con usted. Para servirle, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Despedimos desde San Salvador vía telefónica al abogado Luis Edgar Morales Joya, quien es de la defensa, precisamente profesional del derecho y que pertenece a la parte que defiende desde la perspectiva jurídica al expresidente de El Salvador, Francisco Flores, en torno a todo ese tema coyuntural que se cierne sobre su persona.